Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Continuamos con el curso básico del CIEL 2016 y para el día de hoy vamos a ver las funciones. Las funciones son herramientas para hacer más eficiente el manejo de la hoja de cálculo. Para trabajar con funciones tenemos que conocer su sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de una función? La sintaxis de una función es la siguiente. Primero debe tener un signo igual. Luego el nombre de la función. El nombre de la función lo colocamos. El nombre de la función. En esta versión y como en versiones anteriores, al digitar las dos primeras letras o la primera letra de nuestra función, el sistema nos da una ayuda y nos muestra cuáles son las posibles funciones que vamos a trabajar indicándole las dos primeras letras. En esta ocasión tomamos la suma. Al darle la suma, él ya me coloca un paréntesis de apertura y me señala el número 1 y el número 2. Estos son los argumentos de nuestra función. Voy a darle un número 5, que es el primer argumento. Luego tenemos que tener un separador, que es el punto y coma. Segundo argumento, separador de punto y coma. Y tercer argumento, el número 15. Finalizando, cerramos nuestra función con el paréntesis de cierre y le damos enter para que él nos calcule la función que tenemos allí. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo. El sistema nos ayuda mucho a la hora de trabajar con funciones porque él nos dice cuáles son los argumentos que debe tener una función y cuáles son los separadores. Entonces, si no conocemos muy bien la sintaxis de una función, el sistema nos facilita el trabajo. No todas las funciones tienen argumentos. Les voy a mostrar la función ahora que no tiene argumentos. Le damos ahora apertura de paréntesis. Como pueden ver, tiene apertura de paréntesis y cierre de paréntesis. No tiene argumentos. Le damos la apertura y el cierre y le damos enter. Y esa función me muestra la fecha y la hora del sistema. Continuamos con nuestro tema de funciones y ahora vamos a ver cómo hacemos para poder insertar una función a través del asistente de funciones. El asistente de funciones es que nos facilita el trabajo y nos ayuda mucho a la hora de trabajar con funciones. Entonces, ¿cómo hacemos para insertar una función? Tenemos varias formas. Primero nos ubicamos en la pestaña de fórmulas que se encuentra al lado de la pestaña datos. Le damos clic allí y él nos muestra las herramientas que tiene fórmulas para trabajar. Estando allí, tenemos varias opciones para insertar la función. Primera es dándole clic donde dice insertar función. Le damos clic allí y él nos abre una ventana para poder insertar una función. ¿Qué tiene esta ventana? Esta ventana tiene una primera parte que es buscar una función. En esta parte le podemos dar una descripción de lo que queremos hacer para que él nos muestre las opciones dependiendo de lo que nosotros le escribamos allí. Entonces vamos a darle una función que quiero sumar datos. Entonces le escribí sumar datos y él me muestra en la parte de abajo donde dice seleccionar una función las posibles opciones que se pueden manejar si le colocamos sumar datos. Él me muestra varias opciones con las que se podrían manejar. Ahora escogemos la función que nosotros tengamos de acuerdo a lo que queremos hacer. Entonces podemos sumar punto sí, sumar sí punto conjunto, sumar producto, sumar cuadrados, etcétera.
Entonces es una forma rápida de poder ubicar una función. Entonces recordemos, le damos la descripción de la función que queremos. En este caso yo quiero sacar un máximo de valores. Mira cuál es el máximo de valores. Le damos ir y él me dice máximo común divisor, la función más, y a medida que yo voy dándole clic en cada una de las funciones, en la parte inferior me muestra una descripción breve de qué es la función. Si le doy en máximo común divisor, me devuelve máximo común divisor de números. Si le doy en más, devuelve el valor máximo de una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto, que es la que yo quiero, el valor máximo de una lista de valores. Allí nos muestra pues varias alternativas, ya dependiendo la que uno quiera, pues uno escoge la que desea. También tenemos una herramienta que es ya sea buscando una función, escribiendo o buscando dentro de una categoría. Tenemos varias categorías donde dice usadas frecuentemente o recientemente. Está la función suma, el promedio, el sí, contar máximo, la función del seno, la función del pago y la función sumar sí. Estas son las que he utilizado recientemente, pero podemos mirar en la parte de todo nos muestra todas las funciones ordenadas alfabéticamente. Entonces, si yo quiero buscar la función promedio, me desplazo hacia la P, que hay una forma más rápida, dándole P, y él me muestra a partir de la P cuáles son las funciones que empiezan por P. Entonces, quiero promedio, y allí selecciono promedio. O si yo ya tengo claro que la función que yo quiero es de una categoría específica, entonces, por ejemplo, yo quiero la función de una función financiera, por ejemplo, o yo quiero una función de fecha y hora. Entonces me dirijo a la categoría porque yo ya conozco y sé que la función que yo quiero aplicar está dentro de la categoría estadísticas, búsquedas y referencias, bases de datos, lógica y bueno, y demás, que hay varias categorías las cuales podemos trabajar. Entonces hagamos el ejemplo de que yo quiero una función de matemáticas y trigonométricas y yo quiero trabajar con la función de potencia. Le doy en la función de potencia, como les digo, él me da una descripción breve de qué es. Nos dice que devuelve el resultado de elevar el número a una potencia, y también tenemos en la parte inferior ayuda sobre esta función. Si queremos entrar en detalle de cómo se maneja esta función, le damos clic allí y el sistema nos abre la ayuda referente a la función que hemos seleccionado. Nos dice potencia, función potencia, nos dice que es elevar un número a una potencia, nos muestra cuál es la sintaxis de la función, nos hace unas observaciones y nos muestra unos ejemplos. Por último nos dice que si la información hace útil, pues ahí le damos sí o no. Cerramos nuestra ayuda y bueno, ya conociendo que es la potencia, le vamos a aceptar. Allí nos abre otra ventana, como podemos ver nos abre una ventana de argumentos de función y en la celda que tengamos seleccionada ya nos ha colocado igual potencia y apertura y cierre de nuestro paréntesis. Entonces aquí tenemos el nombre de la función, que es potencia. Dice cuál es el número que queremos elevar. Yo quiero elevar el número 5. ¿A qué potencia? Entonces la quiero elevar a la potencia 3. Entonces, si nos damos cuenta, nos vuelve a decir cuál es la utilidad o la descripción de nuestra función, y también a medida que le vamos dando en cada uno de los argumentos, él nos dice una descripción.
Cuando le damos el número dice, es el número base, cualquier número real. Si vamos a potencia nos dice, es la exponente al que desea elevar la base. Y al final nos muestra el resultado de la función, que es 125. 5 elevado a la 3 nos da 125 y paralelamente el sistema nos va colocando los argumentos dentro de los paréntesis de apertura y cierre, igual separados por el punto y coma. Él hace el trabajo por nosotros solamente tenemos que indicarle cuáles son los valores que queremos que tenga nuestra función y él hace el resto. Le damos a aceptar y listo, ahí ya tenemos nuestra función de potencia 5 elevado a la 3. Así de sencillo es trabajar con el asistente de funciones y como podemos ver, él nos facilita el trabajo y nos muestra cuál es cuáles son los argumentos que debemos indicar, solamente eso. Entonces, como podemos ver, es muy sencillo trabajar con esa función y lo vamos a hacer en otros ejemplos. Aquí tengo una tablita que dice función, suma, promedio, contar máximo y mínimo. Y aquí tengo unos resultados. Anteriormente yo ya hice la función suma, pero quiero volverlas a hacer y mostrarles otro elemento importante a la hora de trabajar con funciones. Antes, la función potencia la hicimos con unos argumentos constantes, con unos valores constantes. Ahora quiero trabajar con la función suma, que es una de las básicas, pero ya no lo vamos a hacer con valores constantes, sino hacerlo con valores de referencia o con un rango de celdas. Entonces le doy igual. Bueno, me voy acá, me ubico en la función suma, me voy a insertar función. Ahora insertémosla aquí a través del donde dice fx en la barra de fórmulas. Ahí ya sabemos que es en matemáticas y trigonométricas. Buscamos la suma, le damos S, le damos suma y aceptamos. Aquí nos muestran los argumentos de la función. Entonces él me toma la B2 y el D2. ¿Por qué? Porque dentro de él toma el valor próximo, la celda donde tenga valor, y me la toma como si esa fuera una celda de los argumentos de nuestra función. Pero eso es lo que no quiero. Lo que yo quiero es que me sume esta tabla, estos valores de esta tabla, donde dice frutas y valor, que me sume todas las frutas que tenemos aquí, hasta la 44. Entonces, ¿cómo hago esto? Podríamos colocar la referencia de B2, pasar al número 2, así hasta terminar las 44. O, para hacer más eficiente el trabajo, lo que hacemos es lo siguiente. Minimizamos aquí nuestra pantalla, como podemos dándole clic en la parte inferior, me oculta la ventana de argumentos y me deja solamente ese pedazo para poder trabajar más cómodo. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en la primera celda del valor que quiero sumar y arrastro hasta el último argumento. En este caso, ahí dice frutas, pero porque yo le he dado un nombre a mi rango, que es otro tema que quería mostrarles. Pero bueno, yo me las adelanté y aparece frutas. Pero no, no lo hagamos así, sino que voy a hacer lo siguiente. Rápidamente me voy al administrador de nombres, le digo eliminar. Listo. Ahora sí, volvemos otra vez a insertar la función. Rápidamente, suma. Y colocamos,
damos más pequeño esta ventana, colocamos el primer valor que queremos sumar, seleccionamos hasta el último y ya. Ahí nos aparece la suma, nos aparece el nombre de la función, igual el nombre de la función, y al haber arrastrado el rango de celdas que quiero sumar, él automáticamente me lo toma como argumentos de la función. Entonces me dice que va a sumar de la B2 a la B44. Ampliamos nuestra ventana y como podemos ver, al lado de número 1 nos muestra cuáles son los valores que se van a sumar, nos muestra un resultado, nos dice que la suma da 224.300 y el resultado al final, el resultado de la función me dice que 224.300. Le damos a aceptar y listo, el sistema ya nos ha hecho la suma de nuestros valores. Así de fácil es sumar valores con funciones. Vamos a hacer otro ejemplo, pero ya vamos a tomar los mismos valores, pero en vez de sumar vamos a sacar promedios. Ahora insertemos la función, ya no con nuestra barra de funciones, sino vamos a hacerlo a través de insertar función. Nos ubicamos allí, le damos le damos promedio. Promedio nos dice que damos todos acá, le damos la P, promedio, seleccionamos promedio, le damos a aceptar. Él igualmente me toma la B3 a la D3, pero esos no son los valores que quiero sumar. Borramos esa información, seleccionamos el primer valor, igualmente arrastramos hasta el último valor que queremos sacar el promedio. Lo mismo, me muestra los valores, me muestra el resultado, me hace una descripción de qué es un promedio y al final nuevamente el resultado de la fórmula. Le damos a aceptar y él me ha sacado el promedio de esa lista de valores. Hagámosla con la función contar. La vamos a hacer ahora con nuestra nueva, que es me ubico en la celda, le damos acá donde dice autosuma y le digo más funciones. Al darle más funciones me vuelve a abrir la misma ventana, me encuentro en todo, le doy la C, que es de contar, y acá ubico contar. Le vamos a aceptar y me dice que contar es cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, cuenta números. Entonces selecciono la primera celda, selecciono la celda, arrastro hasta el último valor. Ahí me aparece el rango de valores, cuáles son los valores que voy a contar. Me muestra un resultado que son 43 valores. Tengamos en cuenta que contar es cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si no tuviera números, si no fueran números, pues no los podría contar, solamente me cuenta son números. Le damos a aceptar. Seguimos con la función máximo. La función máximo hacemos lo mismo. Vamos acá, le escribimos, nos vamos aquí donde dice seleccionar una función, le damos la M para que me muestre las de máximo. Y la de máximo es más, que es devuelve el valor máximo en una lista de valores, omite los valores lógicos y el texto. O más A, devuelve el máximo de un conjunto de valores, incluye valores lógicos y texto. Entonces más solamente me muestra los números, como nos dice la descripción, no me tiene en cuenta si hay texto dentro de mi listado de valores. La vamos a aceptar. Vuelvo a seleccionar nuestro rango de valores. Ahí me muestra cuál es el valor máximo, 9800,
Igualmente me vuelve a hacer la descripción de la función. Le damos a aceptar. Por último, le damos al mínimo. Al mínimo le damos, nos vamos acá, me voy aquí, perdón, nos vamos acá, insertar función, aquí le damos la M y buscamos la función min. Mínimo devuelve el valor mínimo a una lista de valores igual que la anterior, le damos a aceptar, seleccionamos nuestros valores y nuevamente aceptar. Listo, así hemos sumado, hemos sacado un promedio, hemos contado, sacado el máximo y el mínimo de valores. Eso mismo, esta misma información la podemos hacer a través de forma manual. ¿Qué es de forma manual? No apoyándonos en el asistente de funciones, sino ya digitando la función de nuestra celda. Le damos igual, suma, como les dije, es muy interactivo y al colocar el valor o la palabra suma, él me muestra las diferentes opciones. Escogemos la función, me muestra los argumentos, qué argumentos debo colocar, hago igual que la anterior, selecciono el rango de valores que quiero sumar y por último el paréntesis de cierre y le damos a aceptar. Así para nuestro promedio igual pro, si no la sabemos todas, le escribimos las dos primeras letras, escogemos la función, seleccionamos el rango de valores y por último el cierre de nuestro paréntesis. Igual contar, igual con, seleccionamos contar, rango de valores, cerramos y nuevamente me saca el valor. Le hago más, aquí son más poquitas, le damos, cogemos la primera que es máximo, seleccionamos nuestros valores, apertura de cierre, apertura de cierre de nuestro paréntesis, igual la función min de mínimo, seleccionamos nuestro rango y cerramos el paréntesis. Así hemos trabajado con las funciones de una forma manual y la otra con el asistente de funciones. Ahora les quiero mostrar otro elemento muy importante a la hora de trabajar con funciones. Aquí en la parte de abajo, en la celda 45 dice suma. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar con una herramienta que se llama autosuma. ¿Qué quiere decir esto? La autosuma es, si yo tengo un rango de valores y quiero sumarlos, lo único que tengo que hacer es darle clic en autosuma y él automáticamente me coloca el nombre de la función, me coloca cuáles son los valores, él toma desde de la celda que se encuentra donde nos encontramos hacia la parte superior hasta que encuentre valores. Entonces me selecciona el rango y solamente lo que tengo que hacer es darle enter para que él me sume esos valores. Como pueden ver, es mucho más fácil trabajar con esta función siempre y cuando los valores que queremos sumar se encuentren en ese orden, se encuentren en la parte superior de la celda que quiero sumar. Otra forma es sumar los valores, pero ya no vertical sino horizontalmente. Selecciono autosuma, como pueden ver él me ha seleccionado los valores y le damos enter nuevamente. Aquí quiero aplicar lo que hemos visto, que es trabajar con nuestras referencias relativas y que al ir bajando él me va sumando los valores dependiendo de las celdas en las cuales me encuentro. Entonces al bajar la primera, él me está sumando los valores de la celda de la fila 10, de la E10 a la J10. Si queremos que sea mucho más rápido, nos ubicamos en la parte inferior derecha de nuestra celda y le damos doble clic. Al darle doble clic,
él me copia toda la fórmula hacia abajo. Así también lo pueden hacer en promedio, contar, máximo y mínimo, pues son otras funciones. Pero la más utilizada es la autosuma, que es la que por lo general uno trabaja o trabajamos con esta función de forma rápida. Y así, con esta información, hemos visto las funciones básicas con las que se trabajan en Excel. Como pueden ver aquí, nos dice biblioteca de funciones. Aquí están pues las más comunes: suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Las recientes nos muestra la misma información que si abriéramos el asistente de funciones. Nos muestra el listado de las financieras, de las lógicas, de texto, de fecha y hora, búsqueda y referencia, matemáticas y trigonométricas, y por último más funciones. Entonces, estadísticas, ingeniería de información, de cubo, funciones de compatibilidad y funciones de web. Esto es toda nuestra biblioteca de funciones. Si abrimos una de estas, él nos muestra igualmente nuestra ventana para poder colocar los valores en los argumentos de la función, y así con cada una de ellas. Ahora les quiero mostrar de forma muy breve cómo se puede darle un nombre a un rango de valores. Como lo pudieron ver, al inicio yo tenía un nombre de frutas acá. ¿Eso para qué es? Para poder facilitar el trabajo cuando se tienen muchos valores, o tenemos listas de valores muy grandes. Entonces lo que hacemos es darle un nombre para que solamente ingresamos los valores y no tengamos que seleccionar el rango, porque en esta ocasión fueron 43 celdas, pero puede ser de que haya un listado de 1000 valores. Entonces, hasta no seleccionar los 1000 valores, pues no vamos a ser eficientes con nuestro trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo hacemos de la forma muy sencilla, que es: nos ubicamos acá. Primero seleccionamos los valores. ¿Cuáles son los valores que necesitamos hacer? Nos ubicamos en nuestro cuadro de nombres y digitamos el nombre que queremos darle a nuestra función. Le damos frutas y aceptamos. Al seleccionarlo nuevamente, nos debe aparecer la palabra frutas, como la podemos ver allí. Entonces trabajemos con este rango de valores en una función. Vamos a trabajar con la función promedio. Entonces igual, ya como lo vemos, trabajarlo manual, le damos promedio, y en vez de colocar los valores, de seleccionarlos como lo hicimos anteriormente, voy a hacer lo siguiente: voy a escribir la palabra frutas. Cuando escribo las dos primeras letras, igual que una función, me muestra cuáles podrían ser. Aquí tenemos de últimas tenemos el nombre frutas. Al seleccionarlo, él automáticamente me selecciona el rango de valores que comprenden ese nombre, y cerramos. Y él me tiene que mostrar igual el promedio de valores de ese rango, que ahí está. Ese es el mismo promedio que hicimos al principio de nuestra clase, que trabajamos con el promedio con el asistente de funciones. Entonces es otra forma muy fácil de poder darle nombres a nuestros rangos para trabajar más eficientemente. Entonces esa es una función esa es una herramienta muy importante para poderla trabajar. Con esto hemos dado por terminado nuestra clase de funciones por el día de hoy. No queda por decirles que es una herramienta que, para poder tener el dominio, debemos pues practicarla y practicarla a medida que vayamos
teniendo práctica, pues vamos a hacer mucho más rápido estas funciones. Me despido por el día de hoy, gracias a todos, no olviden suscribirse al canal de Maidaco y hasta una próxima oportunidad para seguir trabajando con el curso básico de Excel 2016.